Bienvenidos de nuevo a mi canal, mis queridos seguidores. ¿Cómo están hoy? Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar, un tema que toca el corazón, que habla de amor, y que por supuesto, involucra a una de nuestras reinas turcas, una de las actrices más queridas y talentosas del mundo del entretenimiento, Demet Özdemir. Ya saben que mi pasión es mantenerlos al día con todo lo que sucede en el apasionante universo de las series turcas, y cuando se trata de Demet, la emoción se multiplica. Hoy nos sumergiremos en un momento particularmente especial, un momento que hizo suspirar a muchos, un momento que nos revela una faceta íntima y conmovedora, la vez que Demet Özdemir declaró su amor. ¿A quién? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y hoy, mis amigos, vamos a desvelar ese misterio. Prepárense para una historia llena de sorpresas, emociones y reflexiones. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, quiero recordarles, como siempre, la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es fundamental para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de las últimas novedades, los chismes más jugosos y las curiosidades más interesantes del mundo de las series turcas y, por supuesto, de sus actores y actrices favoritos. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias de antemano por su apoyo incondicional. Ahora sí, empecemos con lo que nos convoca. Como les decía, Demet Özdemir es una actriz que con su talento y carisma, ha logrado conquistar nuestros corazones. Desde sus inicios con sus papeles inolvidables, hasta sus proyectos más recientes, ha demostrado ser una artista versátil y apasionada. Su sonrisa, su energía y su sencillez la convierten en una figura entrañable, ¿verdad? Es casi imposible no sentirse atraído por su luz. Pero hoy, en lugar de hablar de sus personajes icónicos o de sus logros profesionales, vamos a adentrarnos en un aspecto más personal de su vida. Nos enfocaremos en ese momento único, ese instante trascendental en el que, ya saben, Demet pronunció las palabras mágicas "Te amo". Y no estamos hablando de un diálogo sacado de un guión de una serie dramática. Estamos hablando de la vida real, de una confesión sincera, de un momento que generó tanto emoción como curiosidad en el corazón de sus seguidores. Para comprender completamente el contexto de esta declaración de amor, debemos retroceder en el tiempo, a un periodo crucial en la vida de Demet. A un momento en el que su destino tomó un giro inesperado. Un momento en el que el amor, en todas sus manifestaciones, se hizo presente con fuerza y determinación. Para responder a la pregunta central de nuestro vídeo, para descubrir a quién le dedicó esas palabras llenas de sentimiento, tenemos que hablar, inevitablemente, de su matrimonio con Oğuzhan Koç. La historia de amor entre Demet y Oğuzhan comenzó de una manera muy moderna y común en la sociedad actual, a través de amigos en común. El destino o quizás la complicidad de sus allegados los unió. Se conocieron, se sintieron atraídos, y poco a poco, la chispa del amor se encendió. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, que se hizo pública, se caracterizó por la discreción, el respeto mutuo y sobre todo, por una dulce complicidad que enamoró a sus seguidores. Y es que Oğuzhan Koç no es solo un actor, es un artista multifacético. Es un talentoso cantante y compositor, cuyas canciones han tocado los corazones de miles de personas. Su personalidad alegre, su sentido del humor y su carisma lo han convertido en una figura muy popular en el mundo del espectáculo turco. Verlos juntos era presenciar la unión de dos personalidades vibrantes, complementarias, que se admiraban y se querían. La gente se enamoró de su historia, de su conexión y de la forma en que se apoyaban mutuamente. Después de meses de un noviazgo lleno de romanticismo, de momentos inolvidables y de muestras constantes de afecto, y luego de una romántica y significativa proposición de matrimonio, llegó el momento que todos esperaban, la boda. La ceremonia fue un evento espectacular, un despliegue de elegancia y glamour. Estuvieron presentes amigos, familiares y personalidades famosas, pero sobre todo, estuvo presente el amor, en cada detalle, en cada sonrisa, en cada mirada. Fue un evento que acaparó la atención de los medios y de las redes sociales. Las fotos y los vídeos de la boda inundaron Internet, mostrándonos la felicidad de Demet y Oğuzhan. En ese día especial, el amor floreció en todo su esplendor. Y es precisamente en este escenario de ensueño donde la confesión de Demet adquiere toda su relevancia. En un momento de gran emotividad, rodeada de sus seres queridos, con los ojos brillando de alegría y con una sonrisa.
Radiante que iluminaba su rostro, Demet se dirigió a Othan. Con voz temblorosa, pero llena de amor y seguridad, pronunció las palabras más esperadas: te amo. ¿Pero por qué este momento es tan significativo? ¿Por qué esta simple frase, que puede parecer común, se convirtió en un símbolo de amor y de esperanza? Porque esa declaración es la confirmación, la culminación de un sentimiento profundo y sincero. Es la expresión más pura del amor, pronunciada públicamente ante todos aquellos que eran importantes para ellos. Es la prueba palpable de que la felicidad existe, de que el amor verdadero es posible, y de que los sueños, a veces, se hacen realidad. Fue un momento que marcó un antes y un después en sus vidas, un instante que quedó grabado en la memoria de todos los presentes y de quienes lo presenciaron a través de las imágenes. Ahora bien, la historia de Demet y Othan, como sabemos, tuvo un desenlace agridulce. Lamentablemente el matrimonio no perduró. Después de unos meses de casados, decidieron tomar caminos separados. La noticia sorprendió a sus seguidores, y generó una gran tristeza en el corazón de quienes los admiraban. Sin embargo, a pesar de esta separación, ese momento en el altar, esa confesión de amor, permanecerá para siempre en la memoria de todos. Y es que el amor, a veces, tiene caminos inesperados. A veces las relaciones cambian, evolucionan o simplemente llegan a su fin. La vida nos depara sorpresas, desafíos y cambios que, aunque dolorosos, son parte del aprendizaje y del crecimiento personal. Pero eso no significa que el amor que existió en un momento dado no fuera real, que no fuera sincero, que no fuera valioso. El amor, en todas sus formas, es una experiencia fundamental en la vida humana, y es digno de ser celebrado, independientemente de su duración. En el caso de Demet y Othan, su historia nos deja una lección importante, que el amor, sin importar cuánto tiempo dure, siempre deja una huella imborrable en nuestras vidas. Cada experiencia amorosa, sea larga o corta, profunda o superficial, nos transforma, nos enseña y nos ayuda a crecer como personas. El amor nos moldea, nos define y nos da la capacidad de amar y de ser amados. Y ese te amo pronunciado en el altar, seguirá siendo un testimonio de ese sentimiento genuino, un recuerdo que, aunque ahora sea parte del pasado, siempre evocará momentos de felicidad, de complicidad y de un amor que, aunque efímero, fue real y auténtico. Pero la historia de Demet no termina ahí. Aunque su matrimonio con Othan haya llegado a su fin, ambos han seguido adelante con sus vidas, cada uno tomando su propio camino, pero siempre conservando el recuerdo de lo vivido. Demet, por supuesto, continúa brillando en el mundo de la actuación, participando en nuevos proyectos, conquistando a sus fans con su talento innato y su carisma arrollador. Sus trabajos más recientes han confirmado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y conmovedores. La vida de Demet en sí misma es una inspiración para todos nosotros. Nos demuestra que a pesar de los desafíos, de las decepciones y de los momentos difíciles, siempre hay espacio para la esperanza, para el crecimiento personal y, por supuesto, para el amor propio. Aprender a amarnos a nosotros mismos, a valorarnos, a cuidar nuestro bienestar emocional, es fundamental. Porque solo cuando nos amamos y nos aceptamos tal como somos, estamos preparados para amar a otros de manera sana, auténtica y genuina. El ejemplo de Demet nos impulsa a abrazar la vida con alegría, a perseguir nuestros sueños con pasión, a no tener miedo a sentir, a experimentar, a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Nos enseña que el amor es una experiencia maravillosa, que merece ser vivida con intensidad, independientemente de su duración, y que al final del día, lo más importante es haber amado, haber sentido y haber dejado una huella en el corazón de alguien. El amor, en todas sus manifestaciones, nos transforma y nos hace ser mejores personas. Así que, mis queridos amigos, la respuesta a la pregunta que planteamos al principio es clara y contundente. Demet Özdemir le dijo te amo a Othan Koch. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, ese te amo pronunciado en el altar, quedará grabado en la memoria de todos, como un recuerdo precioso, como el testimonio de un amor que existió, que fue real y que dejó una huella imborrable en sus vidas. Es un recordatorio de que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena ser vivido. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar sobre el amor, sobre la vida, sobre la importancia de vivir cada momento con intensidad y sobre la maravillosa Demet Özdemir. Me encanta compartir estas historias con ustedes y crear un espacio donde podamos celebrar el amor, la vida y el arte en todas sus formas. Antes de despedirnos, quiero recordarles que me encanta leer sus comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí.
¿Qué opinan de la historia de Demet y Oğuzhan? ¿Les gustaba esta pareja? ¿Creen en el amor eterno? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Me encanta leerlos y saber que les interesa. Su retroalimentación es muy valiosa para mí. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. No se lo pierdan. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un granito de arena que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima aventura en el apasionante mundo de las series turcas. No se pierdan mis próximas publicaciones. Estaré aquí esperándolos con más noticias, chismes y curiosidades sobre sus actores y actrices favoritos. Hasta pronto.